Hay temas de los cuales durante todo este año vamos a escuchar diferentes conversaciones y que tienen que ver con formas de actuar de algunos sectores que van a tratar de enfrentar aún más, si es posible, a los productores del campo con el resto de la sociedad. Uno de esos temas está vinculado a la forma en que se están comercializando los granos. Uno de esos temas está vinculado a un producto muy sensible, como es el pan en este caso, y es concretamente el trigo, y si vamos a poder empalmar las dos cosechas, la 19-20 con la 20-21, con la cantidad de trigo suficiente que asegure el abastecimiento interno. Yo estoy convencido que va a ser así, pero el trigo está. Lo que habrá que ver es si el trigo circula por los canales que tiene que circular para que no haya ningún problema de abastecimiento. Cuando digo el trigo está, me refiero a que todas las cifras que manejamos son cifras que permiten aseverar precisamente esto. Y son cifras oficiales. Y un dato que es bastante certero, o que debería ser bastante certero, es el dato de las existencias comerciales. Existencias de mercadería que están en poder de acopios, de cooperativas, de exportadores o de industrias, aceiteras, molineras, según sea el producto. No lo que está guardado, si es que está guardado, en los hilos bolsas o en las instalaciones de productores. ¿Está claro? Solamente acá se consideran los datos que están dentro del circuito comercial, la mercadería que está dentro del circuito comercial. ¿De dónde sale esta información? De la que provee la Administración Federal de Ingresos Públicos desde marzo del 2018. El Ministerio de Agricultura reemplazó la información que daban ellos, a través de las declaraciones que le daban los diferentes agentes comerciales, por las declaraciones que le hacen a la AFIP. De forma tal que, esto vamos a ser totalmente claros, tienen, me parece, mucho más fuerza como dato. E inclusive podemos decir, al ser datos de la AFIP, si uno, entre comillas, quiere mentirle a la AFIP para pagar menos o para demostrar menos de lo que tiene, le muestra precisamente datos más bajos, no datos más altos. Por lo tanto, los datos que está dando la AFIP deberían ser hasta mínimos, ¿no? Y vamos a empezar por ver el tema del trigo, a ver cómo estamos parados de trigo, con los datos que hay disponibles a fines de mayo, que es el último dato que publicó el Ministerio de Agricultura. Y ahí podemos apreciar que a fines de mayo había casi 4.700.000 toneladas de trigo guardadas, 2 millones de toneladas más de las que había a la misma fecha del año pasado dentro del circuito comercial. Y solo hubo más trigo guardado a esta altura del año en el 2015. Claro, recuerden que en el 2015 teníamos las elecciones de por medio y la posibilidad de un eventual triunfo de la fórmula que finalmente ganó, que era la fórmula encabezada por Macri, y la posibilidad de lo que finalmente pasó, eliminar derechos de exportación, significó que se guardara mucha mercadería más de lo que habitualmente ocurría en esa época del año. Cuando vemos la cifra de trigo, decimos 4.700.000, ¿quién las tiene? Bueno, la tienen acopios, cooperativas, exportadores e industriales molineros. Lamentablemente, en las viejas épocas se publicaba detalladamente quién tenía cada cosa. Ahora no se publica más, se da un total. Pero cuando digo viejas épocas, digo hasta que Chegaray, ¿se acuerdan? Metió la mano en los datos. De los 4.700.000, uno puede deducir fácilmente que el sector exportador es quien más tiene guardado. ¿Por qué tiene guardado? Primero, porque le falta cumplir con algunos embarques. Y esto significa aproximadamente 1,5 millones de toneladas. Por lo tanto, esa mercadería está en las instalaciones de los exportadores. La tienen comprada y está guardada. Más 1 millón de toneladas de excedente sobre lo que tienen comprometido para vender al exterior, que le están trasladando de a poco a la industria molinera. En definitiva, de los 4.700, 2,5 están, estimamos, en la exportación. Los 2.200 que quedan, ¿a dónde están? En acopios, en cooperativas y una parte en la molinería. ¿Cuánto puede tener la molinería? Y tal vez tenga el aprovisionamiento de, pongamos algo así como 600.000 toneladas, 700.000 toneladas. Pero olvidémonos de lo que tiene la molinería por un momento y simplemente hagamos lo que queda disponible de trigo si sacamos la exportación de estos 4.600. Como les decía antes, se exportará 1,5 millones más.
de esto. Entre lo que tiene la exportación de excedente y lo que está en instalaciones de acopios y cooperativas y la industria molinera, tenemos 3 millones de toneladas aproximadamente. Si la industria molinera compra 600.000 toneladas por mes, que es lo que necesita para abastecerse, entre 500 y 600.000 toneladas, llegamos a la conclusión que tenemos para abastecer lo que queda de julio, agosto, septiembre, octubre y ya también noviembre, aunque en noviembre ya entra trigo nuevo, debería haber suficiente trigo para abastecer a la industria molinera. Los exportadores le están vendiendo, claro está, tendrían que seguirle vendiendo eso que les queda. Las cooperativas y los acopiadores deberían vender también ese trigo que les queda. Mucho de ese trigo es de los productores, aclarémoslo. Y además está el trigo que los productores tienen en sus propias instalaciones, si los bolsas o instalaciones propias, que no está contemplado en esta cifra total de estimaciones. De forma tal que no debería haber problemas para abastecerse de trigo. Después discutiremos si aparece el trigo o no aparece el trigo, y eso tiene que ver más que nada con una cuestión de precio, ¿no? La verdad es que esperar subas importantes del disponible pareciera que no es razonable. Y también me da la sensación, por lo menos hasta el día de hoy, que la cadena, fundamentalmente los exportadores y los molineros, están trabajando de manera inteligente, si se quiere, se me permite el término, para evitar la intervención de la Secretaría de Comercio de Paula Español. Esperemos que podamos llegar a buen término y nos enfrentemos a una cosecha 2020-21 que pinta para récord, más allá del clima, y que si es efectivamente así, va a haber trigo más que suficiente para exportar, para moler en el mercado interno, para que la industria molinera pueda exportar. Claro, después veremos en qué condiciones cada una de esas cosas se cumple en función de las políticas internas. La segunda placa que vamos a ver ahora también los va a sorprender. Tiene que ver con el maíz. Fíjense ustedes, 13,5 millones de toneladas de maíz había a mayo del 2020, a fines de mayo del 2020 en instalaciones comerciales. Nunca hubo tanto maíz guardado en instalaciones comerciales a fines de mayo del 2020. Fíjense, en el 2015 había 4,9 millones y en 2018-2019 no llegábamos a los 5,5 millones. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con algo que ustedes conocen muy bien. Se vendió mucho maíz de manera anticipada, sobre todo inclusive antes de las elecciones, antes del cambio de gobierno. Y este maíz se ha ido entregando y se sigue entregando. Gran parte de este maíz está en poder de los exportadores que tienen que exportarlo en las próximas semanas. Esa es la explicación de por qué hay tanto maíz. Y seguramente va a seguir habiendo mucho maíz comparado con años anteriores a la misma fecha, en junio, en julio y demás, porque el maíz se está vendiendo más rápido que cualquier otro producto, y seguramente, insisto, va a seguir ocurriendo lo mismo. Esa es la explicación de por qué tenemos tanto maíz. Se vendió mucho anticipado, el productor cosechó y entregó. Y ahora sí vamos a la joya de la corona, como dicen algunos, ¿no? A la soja, en donde están los grandes debates. Bueno, vinimos a fines de mayo, último dato disponible. 20,600,000 toneladas, un poquito más. 1,600,000 toneladas más de lo que había a la misma fecha del año pasado, más inclusive que en el año 2015. 1,400,000 toneladas más de lo que había en el 2015. Año de elecciones y año en que se esperaba un cambio de gobierno. También aquí la incidencia de las ventas anticipadas ha sido muy importante. Aquí esa es la realidad. Probablemente en los próximos meses habrá que ver qué ocurre, pero las ventas se han ralentizado y asistamos a diferencias al revés de las que estamos viendo ahora. Probablemente, porque también es cierto que entre junio y julio hubo en junio mucha entrega, y en julio lo está viendo también parte, porque el vencimiento de los canjes y demás acuerdos comerciales que hay entre compradores y vendedores. Pero la realidad es que ventas efectivas en las últimas semanas se están ralentizando y esto seguramente va a ser también motivo de grandes discusiones. Pero que no tienen sentido, ¿no? Porque discutir si el productor tiene que vender o no tiene que vender una mercadería que es propia, la verdad es que, como lo hemos dicho más de una vez aquí, no tiene ningún sentido, pero bueno, va a haber sectores que van a pegar con eso, buscando cuanto más enfrentamiento entre la sociedad urbana y el campo, por llamarlo de alguna manera, haya mejor a sus intereses políticos, económicos de determinados sectores de la sociedad argentina, lamentablemente.
Y para nuestro amigo Mariano en el Chaco, que está preocupado porque no hablamos mucho de girasol, para terminar este informe le vamos a mostrar las existencias de girasol a fines de mayo, 1.200.000 toneladas, 200.000 toneladas menos de las que había a la misma fecha del año pasado. Mariano, el mercado de girasol, no hace falta que yo te explique cómo funciona, vos sabés cómo funciona mucho mejor que yo. Este año no tenés a uno de los operadores del mercado, o está ahí, que está ahí no está. Y el mercado de girasol se sigue concentrando cada vez más. Ojalá haya alguien que se le ocurra mirar un poquito qué está pasando ahí, ya que no, los productores de girasol, cuando hacen girasol, saben a qué condiciones de mercado tienen que atenerse, lamentablemente. Si no, tendríamos mucho más girasol en la Argentina, como supimos tener en algunas épocas, más allá de la aparición que justifican algunos de estos desacomodos de la producción argentina en los países de Europa Oriental y demás. La realidad es que las políticas oficiales hicieron lo suyo, pero también el sector privado hizo mucho para que la producción de girasol estuviera en este proceso, digamos, de semilatancia que está, ¿no? Semilatencia, que está en donde, semilatencia, en donde evidentemente hay intenciones de muchos productores de hacerlo, pero se dan cuenta que no es un mercado fácil, en donde hay palomas en algún caso y buitres en muchos casos. Hasta mañana.